Amén. Por primera vez lo tenemos así en la reunión. Dios bendiga a nuestra hermana. Siempre me olvida su nombre. Emma. Dios bendiga a Andrea. Andrea, gracias a Dios, nuestra hermana Andrea. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle, a darle gracias a Dios por un día más. Amén. Amén. Dios Padre Santo que estás en los Gracias te cielos. damos en esta hora. Gracias Padre. Padre por este momento. Gracias Dios mío por Gracias estar Padre, en Dios este mío, hogar, Padre, que nos Cristo permite amado. respirar. Gracias, Gracias Rey Dios de mío los por cielos, cada Rey de uno la de mis gloria. hermanos, Dios Porque Padre grande es Santo. tu poder y su Gracias Dios misericordia mío cada por los día niños, nuevas Señor. son. Gracias Cristo Padre amado, Santo usted por tiene los el hermanos, poder y los Dios mío, controles para Señor, cada que no uno pudieron de venir, nuestra Dios alma en Padre esta hora, Santo. amado Dios. Díselo Dios mío que Oh, allá en Padre sus hogares, Santo, Padre dile la Santo. unción, la En el nombre de autoridad. Jesús Que de sea usted Nazaret, que Señor ministra este Jesús, Padre. servicio en esta Oh, hora, bendícelo, Cristo Dios amado. mío, Señor. Ministra este En hogar, el nombre de Cristo Santo. Jesucristo, Padre Oh, Santo. bendiga a mi hermano, Gracias, Dios mío, Padre, por en el este nombre de privilegio Jesús. que nos da, Dios mío, También, hermano Señor. Arturo, Padre, Gracias, bendiga la Padre unción de Santo, su Señor esposa, Jesucristo, y a todos los Padre. que habitan en En el este nombre de hogar, Cristo Jesús de amado. Nazaret, Dios Padre Dios mío, Santo. todopoderoso Te pedimos, eres, Dios Padre mío, Santo, Señor, en esta hora. por cada uno, Purifica Dios nuestra mío, alma, Señor, nuestro conforme a su nombre, camino, Padre. amado Dios, Que el para más seguir tu pequeño, más palabra, grande, Señor para pelear una Jesucristo, batalla, Padre. Cristo En el nombre Santo, de Jesús, para romper Dios cadenas, mío, Dios Señor. mío. Te pedimos por Porque aquellas es con tu personas que están en el Espíritu, hospital, Padre Santo. Señor. Es con tu Guárdalo, poder, Padre Cristo Santo, amado. Señor. Dios Bendícelos, mío, Padre poderoso, Santo, ten Señor misericordia Jesucristo, cada día de Padre. nuestra Te alma, pedimos por los Cristo. doctores, En Dios este mío, mundo, Padre, enfermeras, donde Padre. estamos en este A cada una de país, las Cristo personas que están amado. enfrente, Dios Gracias, mío, Dios Padre. mío, En gracias, el nombre de Cristo. Jesús de Porque mi Nazaret, boca habla su Señor. presencia. Te pedimos por divina, este Cristo gobierno, Santo. Señor. En el Oh, nombre de Rey de los Jesús, cielos, Padre Rey de la Santo. gloria. Dale sabiduría, dale Oh, entendimiento, Cristo Señor amado. Jesucristo, Padre. Guíame, Dios mío, para También, seguir Dios su mío, te palabra, pedimos por Cristo cada una de las amado. reuniones familiares, Oh, mira Padre mi esposa, Santo, mis Señor. hijas también, Padre Que los guardes, celestial, Señor divino. Jesucristo, Padre Oh, Santo. mamá Dios, En el en nombre de esta Jesús de hora, Nazaret, descienda Padre. como fuego Que en todo este lo que hogar, hagamos, mamá Dios mío, Dios, lo hacemos en de tu pies a nombre, cabeza, Señor Cristo Jesucristo, amado, Padre. desde el niño Oh, más Dios grande, mío, Padre Señor, gracias. Santo. Gracias, Dios Padre poderoso, Santo, porque usted aún que hizo tiene los cielos y la misericordia tierra por y los mares. nosotros. Gracias, Grande Padre es su Santo, poder, papá Señor, Dios. por tu Grande bondad, es Dios su mío, misericordia, Señor. Cristo amado, Gracias, cada Dios mío, día. porque desde el Nuevas vientre de son, nuestra papá madre Dios. nos has escogido, Vamos a Dios mío, recoger Señor. su bendición, En el nombre de su Jesucristo, palabra, Padre. su grande Gracias, Dios respuesta, mío, por Cristo este momento amado. que nos regala, Padre. Porque Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Dios mío, por el trabajo. Gracias por los alimentos, Señor Jesucristo, Padre. Oh, Dios mío, Señor. Nunca Gracias por desampararon nuestros hijos, a ningún Dios ser mío, humano, Señor. Padre, que Se le lo da ponemos en pan, tus le da manos, Dios trabajo, Padre le Santo, afirma, Señor. reconocemos Que los que bendiga y usted los es guarde, Dios mío, Señor. Gracias por Buenas tu noches, misericordia. Señor. Gracias por tu bondad, Dios Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así le dejo lugar a nuestra hermana que va a dirigir. Amén. Amén, así le damos el lugar a nuestra hermana Dulce, que va a dar la bienvenida. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, sean todos bienvenidos. Amén. Le damos la bienvenida al hermano Antonio, que por fe ya es de Aleluya, gloria a Dios. parte de la familia. Igual le Gloria damos a Dios, la bienvenida al hermano aleluya. Roda, que nos Amén. visita, y Emma también. Amén. Le damos la bienvenida, y Andrea, sean Amén. todos bienvenidos, el niño. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que gracias a Dios por su misericordia, nosotros seguimos adorando a Amén, Dios gloria en a este Dios. lugar. Amén. Amén. Así le damos el lugar a la hermana que trae el salmo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a leer Salmo 105. Y cuando lo Aleluya. tengan, por favor me digan amén. 125. 105. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Un gloria a Dios. versículo y un versículo ustedes.
Alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos. Cantad y cantad salmos, alabad de todas sus maravillas. Glorioso en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, y buscad siempre su rostro. Acordados de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se Acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. La cual concierto con Abraham y de su guardamento a Isaac. La restauración de Jacob por decreto a Israel por pacto eterno. Vamos a leer, damos el lugar que le tocan las alabanzas. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Hoy me tocó cantar las alabanzas a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar unas alabanzas de júbilo y después vamos a cantar unas de adoración. Amén. Tu amor y tu gracia me alcanzó cuando lejos de ti estaba yo. Las cadenas se me ataban, el rompió. Tu amor y tu gracia me alcanzó cuando lejos de ti estaba yo. Las cadenas se me ataban, el rompió. Vive nuestro
gloria. Ten misericordia, Padre, cada día de nuestra vida, de nuestra alma, Señor Jesús Santo. Que su palabra sea el escudo de nuestra vida, Cristo Santo. Oh, Dios mío, poderoso, Cristo amado. Oh, papá Dios, derrama su bendición grandemente su palabra y que corra, papá, por toda la tierra, Padre, por toda nuestra palma, nuestros pies, amado Dios, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras manos, cabeza, papá, porque nada somos sin usted, Padre Santo. Que usted nos encubre con su sangre preciosa, Cristo Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pedimos la unción, la autoridad, su palabra, Cristo amado. Así podemos tomar nuestros asientos. Bueno, la lectura que hoy nos toca hablar se titula El río de Dios. Y no sé si pueden ahí ver en sus Biblias, pero muchas de las Biblias tienen como, dice, unas veces tienen como un título arriba del capítulo. Y no sé, la mayoría yo creo que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, que dice las aguas salutíferas. Aquí creo que sí se pronuncia. Si no, ahí me corrigen. Las aguas salutíferas. Entonces, por los que no sabían qué significa esa palabra como yo, entonces eso se traduce más o menos en sinónimo, se puede decir las aguas buenas para la salud. Entonces de eso vamos a hablar hoy, que se titula la lección de hoy, la enseñanza de hoy, el río de Dios. Entonces el río de Dios es bueno para nuestra salud espiritual. Amén. Entonces lo que podemos ver aquí, en estos versículos, podemos ver aquí que en todo juicio de Dios, de lo que se va a tratar hoy, todo juicio de Dios tiene un principio y tiene un fin. Entonces lo que estamos, por ejemplo, un buen ejemplo es lo que estamos pasando ahorita. Entonces todo tiene un principio, y todo tiene un fin. Entonces no debemos de preocuparnos, amén. Aleluya, gloria a Dios. Hemos estado hablando que todo tiene su tiempo, amén. Dice la Biblia que hay tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de vida, tiempo para muerte, hay tiempo para todo, amén. Amén. Entonces aquí en estos versículos se tratan los días de Ezequiel, que era un profeta de Dios. Entonces podemos ver aquí que durante este tiempo dice que el pueblo de Israel estaba cautivo por Babilonia. Entonces dice que Babilonia, ellos saquearon las ciudades de Israel, los de Babilonia derribaron a Israel básicamente. El templo fue destruido y muchos del pueblo de Israel se volvieron esclavos o sirvientes. Entonces esto fue a causa de su pecado y la maldad que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces sabemos que todo, como hemos estado estudiando, todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Entonces esto fue a causa de su maldad y su pecado. Entonces ellos fueron cautivos por muchos años. Entonces esto es cuando Ezequiel recibió una visión, que fue el río de Dios, lo que habían. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que en esta visión dice que nos enseña que Dios se recordó de su pueblo y que lo iba a restaurar y librar del poder que tenía Babilonia sobre Israel. Entonces todo lo que vemos aquí, todo tiene un principio y todo tiene su fin. Entonces aquí podemos ver que un templo que se describe aquí en estos versículos, que dice que había un templo y que salía un pequeño arroyo por bajo de las puertas, y dice que este pequeño arroyo comenzaba así pequeñito, pero luego mientras que seguían caminando, dice que se hacía más grande, y dice Aleluya. que se convertía en un río, entonces un arroyo, y se hacía más grande mientras que caminaban. Entonces en el versículo 2, si vemos aquí, dice que pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Entonces pasaba al lado del altar. Entonces, si podemos ver un altar, no sé si alguien me puede dar un ejemplo o puede explicar qué es un altar, o lo que ustedes piensan que es un altar. O tienen una idea, al menos
una idea de qué puede ser un altar. Hermana, es una pregunta. El altar es como cuando alguien se muere. Pienso yo, de que cuando alguien se muere y adorna, hace así para que se ve bonito ahí donde está el final. Yo pienso que es un altar. Un altar. Entonces, este tipo de altar que está hablando aquí es un altar, por ejemplo, en la Biblia se nos enseña que ahí es donde ponían los sacrificios hacia Dios. Entonces, ese es el altar que vamos a estar hablando hoy. Entonces, aquí en este altar era el lugar donde ponían los sacrificios para que Dios perdonara los pecados del pueblo de Israel. Entonces, en este altar ahí es donde ponían los sacrificios en el templo antiguo que tenían antes. Entonces, este altar se puede también, se le da el significado de Cristo. Porque si podemos ver aquí, no sé si alguien se sabe de memoria o si alguien me lo puede buscar. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan, capítulo De tal 3. manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo crea en él tenga vida eterna. Amén. Entonces en ese versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver aquí que es la figura de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Amén. Y eso nos explica en Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios Padre ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquier persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces por medio de Él podemos alcanzar la salvación. Amén. Entonces sabemos que creemos que nuestro Señor Jesucristo dice que murió en la cruz de Calvario, pero resucitó el tercer día y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces eso Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué el arroyo está en la mano derecha del altar? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado al lado de la derecha de Dios Padre. Amén. Y Dios ahí, nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros nos separa de Dios Padre y nosotros es el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo ahora es ¿cómo se dice la palabra? Es el abogado. Entonces si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no podíamos alcanzar esa vida eterna. Entonces ahora nos abrió ese lugar de poder ir ante la presencia de Dios. Aleluya. Y alcanzar esa salvación. Amén. Entonces podemos ver aquí que nuestro Señor Jesucristo, ese río representa misericordia, representa gracia. Podemos ver aquí, seguimos leyendo, en el versículo 2 dice que el agua fluía de la entrada, de las puertas. Y dice que esto nos enseña que dentro del templo ya estaba lleno y que así de la misma manera rebosa la gracia de Dios hacia nosotros. Amén. Amén. Para perdón de pecados. Amén. Entonces el amor, la misericordia de Dios es tan grande que dice que rebosa, sale. Entonces no solamente antes, por ejemplo, solamente los judíos podían, antes por ejemplo del apóstol Pablo, los que eran judíos solamente tenían, por ejemplo, acceso a la palabra de Dios, a ellos se les predicaba, pero gracias a Dios que por medio del apóstol Pablo, que era un judío, pero les predicó a los gentiles, los gentiles también pudieron escuchar la palabra de Dios. Pablo les quería enseñar a sus hermanos judíos que no solamente se les predica a los judíos, sino se les predica también a los gentiles. Amén. Entonces por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente nos abrió básicamente la puerta para que nosotros también pudiéramos alcanzar la salvación. Amén. Entonces, si podemos ver en el versículo 7 y 8, dice que se desemboca, entonces llega hasta donde está el Mar Muerto. Entonces, este Mar Muerto, que así es su nombre, dice que está al suroeste de Jerusalén. Entonces, se le dice Mar Muerto porque en
en ese mar no había vida, no había peces, no había nada, porque el mar muerto estaba muy debajo del nivel de mar y que tenía altas temperaturas. Entonces, como hacía mucho calor, el agua se evaporaba, ¿cómo se dice? Se evaporaba, entonces se quedaba la sal. Entonces el agua, cuando está muy caliente, el agua se evapora y se queda la sal. Entonces la cantidad de sal que estaba dentro del agua era mucho para que cualquier vida, no podía sostener vida. Entonces tenía mucha sal para que los peces pudieran sobrevivir. Entonces por eso se le dice mar muerto, porque no podía tener vida. Entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando Ezequiel aquí? Era que Israel estaba enfermo, Israel estaba muerto en cautividad. Estaban muertos en su pecado, básicamente, a causa de su pecado ellos estaban cautivos. Y entonces, si alguien me puede buscar Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entonces lo que podemos ver aquí es que Israel estaba enfermo y muerto, así como tal vez nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y entonces Ezequiel lo que quiere aquí en su visión, Dios dice que Israel iba a volver a florecer otra vez. Dios le iba a traer la sanidad, les iba a dar vida, les iba a sacar de la cautividad. Amén. Así como nosotros nos puede sacar de nuestra cautividad. Amén. En esta visión podemos ver aquí que el río de Dios dice que fluía y llegaba hasta el mar muerto. Dice en los versículos que estuvimos leyendo, dice que hasta le podía dar vida al mar muerto. Y eso es lo que hace, o lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Que antes estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y ahora tenemos esa salvación, tenemos vida eterna en Dios. Amén. Entonces Israel iba a volver a florecer. Es lo que Ezequiel quería. Lo que Ezequiel estaba viendo por medio del río y el mar muerto. Dice que sabemos que Dios es nuestro sanador, Dios es el que nos restaura. Amén. Entonces Dios es quien nos da vida, y eso lo podemos ver. Alguien me puede buscar Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Amén. Entonces lo que podemos ver aquí es el deseo de Dios que tiene para nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces esto Aleluya. es lo que representa el río de Dios, darnos Gloria a Dios. vida. Amén. Sabemos que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nuestro viejo hombre ya se fue, y nuevas criaturas somos en nuestro Señor, en Dios, nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio en la cruz. Amén. Y podemos ver en capítulo 3, en el versículo y hasta el versículo 5, se nos dice que dice: me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos él iba midiendo. Entonces esto cuando fue Ezequiel caminando los 530 metros iba. Dice que primero desde donde estaban midió, y llegaron hasta los 530 metros. Y dice que le llegaba hasta los tobillos. Y luego dice que caminaron otros 530 metros más. Dice que le llegaban a las rodillas el agua. Y luego caminaron otros 530 metros más y le llegaba hasta la cintura. Y luego Aleluya, gloria a Dios. otros 530 metros más, y dice que hasta ahí estaba tan hondo el río que ya no podían caminar, sino necesitaban, ya podían nadar. Entonces nos podemos imaginar esto, estar por ejemplo en la playa, entrando poco a poco, y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que
mientras nosotros estamos caminando en este camino de la vida, quiere que nosotros caminemos con Él, que nosotros, por ejemplo, cuando empezamos en el camino de Dios, nosotros poco a poco vamos aprendiendo de Él, amén. Y Dios quiere que, por ejemplo, hay gente en la iglesia que tiene tal vez 20, 15 años, pero no han crecido en su fe, no han crecido en Dios. Pero el deseo de Dios que tiene para nosotros es que mientras que nosotros lo vamos conociendo a Él, Él quiere que nos sumergemos más en Él. Amén. Dios no quiere Gloria a que Dios. nosotros estemos un pie dentro de la iglesia, dentro de Él, y un pie en el mundo, amén. Él quiere que nosotros estemos completamente sumergidos. Aleluya. Amén. Su deseo de Él quiere que nosotros demos y que demos todo lo que nosotros tenemos, toda nuestra vida, que lo entreguemos en sus manos, amén. No quiere que solamente un tobillo o hasta las rodillas, no. Nosotros debemos ser hijos de Dios, completamente sumergidos en Él, amén. Su deseo de Dios es que nosotros tengamos una vida, y una vida en abundancia en Él, amén. Sabemos que la gracia de Dios, aunque nosotros pecamos cada día, Dios no le importa eso. Él solo quiere que nosotros nos sumerjamos en Él cada día más. Porque Amén, dice gloria a que Dios. el amor de Dios es tan grande que tiene el poder de perdonar cualquier pecado, amén. Aleluya. Podemos ver aquí esto demostrado por medio de este río. Sabemos que Israel estaba cautivo por su pecado, pero Dios dijo, no, voy a restaurar a mi pueblo. Y eso es lo que nosotros nos está diciendo hoy en este día, que Él tiene el deseo de restaurar nuestras vidas, pero quiere que nosotros tomamos el paso y que nos sumerjamos más en Él, amén, para poder alcanzar esa gracia, para poder alcanzar esa salvación, amén. Amén. Así el propósito y el deseo que Dios tiene para nosotros, así como tuvo con el pueblo de Israel, es que nosotros podamos salvarnos, por ejemplo, sabemos que el pueblo de Israel estaba muerto, así como antes estuvimos, pero Dios les dijo que los iba a restaurar, y esto es lo que quiere para nosotros, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, si podemos ver aquí, Ezequiel vio todo esto, amén. Y si podemos ver al final, dice que en el versículo casi al final dice, esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Amén. Y así de la misma manera es la palabra de Dios. Amén. Que llega a nuestras vidas, y es el Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. No sé, alguien que fue una